Escucha, Señor, nuestra súplica. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió María, la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegó a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinas de piedra de unos 100 litros cada una, que servía para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se sientan un momentito, por favor. Día 11 de septiembre del año 2014. Un día significativo para ustedes, porque hoy yo me atrevería a decirles que después del día de su bautismo, este es el día más importante de su vida. Debe ser el día más importante de su vida, porque hoy se van a consagrar ustedes el uno para el otro. El uno para el otro en la presencia de Dios, en la presencia de sus padrinos, que son los testigos oficiales que la Iglesia exige para que se realice el santo matrimonio. Y ese compromiso que ustedes van a hacer de consagrarse el uno para el otro, lo van a hacer delante de Dios y delante de la Iglesia. Y para que ustedes puedan seguir cumpliendo con su compromiso matrimonial, ¿qué deben hacer? Ya asistieron a un retiro, ya leyeron sus libritos y hoy han escuchado esta palabra de Dios. La primera lectura del libro de Tobías. Ojalá que no se les olvidara esta primera lectura del libro de Tobías. En la Sagrada Biblia, allí está, libro de Tobías. En el capítulo 8 nos habla de la boda de Tobías con Sara. Y nos dice que la noche de su boda, Tobías y Sara se consagraron a Dios. Y Tobías le dice una oración muy bonita a Papá Dios: Dios mío, te doy gracias porque creaste a la mujer. Y te doy gracias porque hoy en este día me entregas a una de ellas como mi compañera. Más aún dice Tobías, como mi hermana. Problema. Pero ¿quién estaba de invitados en esa boda? Jesús y María. María
que se dio cuenta de la situación y fue y le dijo a Jesús: hijo, haz algo por estos novios. Se les ha terminado el vino. Jesús le responde a María: madre, ¿qué podemos hacer tú y yo? Nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo. Pero María no le dijo: hijo, por favor, haz un milagro. No. María fue, llamó a los sirvientes y les dijo: muchachos, vengan, hagan lo que Él les diga. Y esa es la fuerza que tiene una mamá con sus hijos. Ustedes, mamás, ¿cuánto poder tienen con nosotros sus hijos? Y más si rezan por nosotros. María no les implica, le exige que haga algo. Imagínense ahora para ustedes, queridos novios. Yo los invito a ustedes que de hoy en adelante no falten a su Santa Misa cada domingo. Cada domingo. Y si no pueden venir aquí, vayan a otro lado. Si no pueden ir a otro lado, busquen, no falten a su Santa Misa. Y venir a la Santa Misa es escuchar la palabra de Dios, llevársela en su corazón. Venir a la Santa Misa y comulgar es llevarse a Jesús con ustedes. Y si se va Jesús con ustedes, ¿qué les va a faltar? Nada. Porque Él estará al pendiente de ustedes. Y si va Jesús con ustedes, va María, porque María andaba con Jesús a donde quiera que Él iba. Caray, hermanas, hermanos, vale la pena pues que ustedes de hoy en adelante se renueven. Y lo van a hacer porque el sacramento impregna en su corazón de cada uno de ustedes la gracia que les hacía falta para que de hoy en adelante se acerquen más a Dios. Y así Dios los colme de bendiciones y de gracias. Pues yo los invito a ustedes, queridos novios, a que inviten a Jesús, inviten a María a su hogar y nunca les faltará nada. Me podrían decir: ¿de qué manera más podemos invitar a la Virgen María? La pueden invitar cuando allí en su casita, con su esposo, con sus hijos, digan: vamos a rezar el rosario. Y agarran el Santo Rosario y se ponen a rezarlo en su casa. Allí estará María con ustedes. Yo los invito a que ustedes sean esposos consagrados a Jesús, consagrados a Dios y consagrados a María. Y que San Nicolásito de Bari, nuestro santo patrón, les colme de bendiciones y de gracias. Que así sea. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hacen presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y el que los consagró un día en el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todos los hijos libremente. Sí. ¿Está? Estos ramos y estos crucifijos, que sean fuentes de alegría, de bendición, de paz y de amor para estos nuevos esposos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levanten los hijos. Levanten.
Todavía no les decía yo, mis hijas. Ahorita yo les iba a decir en qué momento. Regresen allá a su lugar, todavía no. Yo les voy a decir en qué momento. Ya. Con calma, con calma. Cada novia dé un besito a ese niño y acérqueselo a su pareja también para que le dé un besito a ese niño. Muy bien. Ahora el novio le va a poner el anillo a su novia, a su esposa. Primero el novio a la novia. Agarre la mano de la novia, con la mano izquierda y con la derecha le pone el anillo. Y le dice, diga recio junto conmigo, esposa. No escuché nada, otra vez, recio que se oiga hasta el cielo. Esposa, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora la novia, dígale al novio, agarre la mano y le pone el anillo, dígale esposo. No escuché otra vez, esposo. No escuché a las novias, esposo. Recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya puesto el anillo, muy bien. Ahora el novio voltee para acá, va a juntar sus manitas, ofrenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ahora la novia, la esposa responde recio también. Esposo, ya déselas al novio, déselas a la novia. La esposa responde recio. Esposo, yo la recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Esas arras se las van a dar a su madrina que se las alce. No se las regresen al esposo, no.
Decimos todos, amén. Niñas, niños, reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esos niños caminen como hijos de la luz, perseveren en la fe y puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos al final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Éfeta, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a ustedes, niños y niñas, a su tiempo, escuchar su palabra, profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Decimos todos, amén. Todos los que están sentaditos, les damos un fuerte aplauso a estos niños y niñas, a sus papás y padrinos. Felicidades. Que Dios les bendiga. El padrino le entrega la velita al papá de la bebé. Entrégueselo. Padrino, entregue la velita al papá. Papá, ya puede usted, el papá puede apagar ya la velita. Regresen a su lugar, ya todos a su lugar, por favor. Felicidades. El novio y la novia pues están ahí amarraditos. Pónganse de pie, los que van a hacer su primera comunión. Muy bien. Ahora las madrinas, padrinos de primera comunión, les voy a pedir que se acerquen, que vengan a prender la velita, por favor, acá, otra vez al cirio. Las madrinas de primera comunión, padrinos, acérquense a prender la velita. También les recuerdo a los nuevos esposos que los que no están confirmados serán confirmados el día sábado. El sábado a la 1 de la tarde viene el vicario episcopal a confirmarlos. Quedamos que se van a confirmar y algunos que no puedan se van a confirmar en la fiesta de San Nicolásito de Bari en diciembre. Regresan a donde están sus ahijados. Los padrinos ya con su velita prendida, regresen a donde están sus ahijados. Ahora la Sagrada Biblia o el libro que se regala al ahijado de primera comunión. Díganle ahora, ahijado, recibe la palabra de Dios, medítala en su corazón y ponla en práctica con sus hermanos. Los que estamos sentaditos, les damos un fuerte aplauso a Dios. Ahora levanten, volviendo hacia acá, hacia el altar. Van a levantar su velita, levanten su velita. Ven en María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, y que es virgen. Esa es nuestra fe. Es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, pueden apagar su velita y désela a su madrina, que se las alce, por favor. Vamos ahora a continuar con nuestra Santa Misa, presentándole al Señor nuestras ofrendas. La ofrenda que se presenta en una boda, pues es pedirle a Dios que no les falte a ninguno de estos nuevos esposos el sustento de cada día. No les falte trabajo, no les falte bondad, Señor. Los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes
el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Ordenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste con el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esa gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos un himno a tu gloria. Ponemos de rodillitas, solamente que no puedas hacerlo, puedes permanecer de pie. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora todos vamos a elevar nuestras manos al cielo y a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado.
Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos, todos. Amén. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Demos gracias a Dios. Les pido que se sienten un momentito para darles un saludo. Quiero agradecer al coro monumental de nuestra parroquia de Santa Fe, la participación hoy en esta fiesta de estos años matrimonio. Le damos un fuerte aplauso al coro y agradecimiento. ¡Viva el Señor de la exaltación! No me doreshe, tashka ono, nandi kanda.
Buscando novia. Todo Michoacán. Los músicos, aprovecho la bandera, al grupo, todos ustedes. El camarógrafo de Televisa, buscando novia. Empezaste en un estado de Michoacán, jamás empezarán para que yo me quiera construir. Y de las tantas ya sabes igual, se me va a cosita, a ver si que consigue jugar. Saquero de mi Chihuahua, sana de cirutarista, y mi fama se alcanzada feliz. Cami, se está en Chihuahua, vale ya me quise sienta, yo pasé mi camino con mucha acá. Porque pueblo de Chihuahua, cada pata cuita, caguancita, son como que se me deja calle toda, de verdad de cochán se sabe ya. Guaya,
Bravo, para los que bailaron. Están todos invitados, se vale bailar. Se vale bailar. Lo que está permitido. Invitamos a todos los novios, a todos los novios, a todas las parejas, a los recién casados. Que le bailen bonito. A los invitados, se vale bailar. Todos estamos. Familias, con la gente. Ayer todos los matrimonios, todas las parejas, vamos a bailar. A los padrinos de velación también al igual. Los invitados. Vamos a bailar.
La violencia mezcla su amor. Oh,
Ahora los tres. ¿Vale, bonito? Toma. A la gente de San Andrés, San Jerónimo. Saludos. Cachicoro, sentir suya, sentimiento, gozo de huilla, palecita, aurora, chapapocuya. Imakora, sabes kutsunya, imakora, sabes pakara, aquí suerte, palecita, aurora. Cachicoro, sentir suya, sentimiento, gozo de huilla, palecita, aurora, chapapocuya. Imakora, sabes kutsunya, imakora, sabes pakara, aquí suerte, palecita, aurora. Kariman kimpo sakit shalgawi Karaganap malesita urod Magkinatian numiras wambujanya Tumi sa pichingo Kariman kimpo sakit shalgawi Karakanap malesita urod Magkimatian no nilas wamujanya Tumbi sa pichingo Bailalo bonito Bailalo bonito Ay, ay, ay Sangaruri balota ariwat Chantisan chikinuch kami disnani egas Aratka isni laki wanda pasar Ay 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 Shanim se sarat escucha Bukan kami destinuri Shan sapijit mar Perpuki mutusar Aku Sangaruri balota ariwat Chantisan chikinuch kami disnani egas Aratka isni laki wanda pasar Ay, 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 Shanim se sarat escuchan Bukan kami menjunjung Shan sapijit Berkata utusan Hekimah mereka Mengucap di mareni dan pasti hari Kita sistem nasional kata apa Televisi Jepang sakti marenya Hekimah WKP Mengucap di mareni dan pasti hari Kita sistem nasional kata apa
Televisione ci fa senza parità. E bailale bonito. Zapatale bonito. Luce male. Escrituras que tú me enseñas pawan sanasya. Kalimat nyansi. Ingat cari que tu kira tadi sesame hari peransa. A que suerte. Por tu cariz que se mawat por esa machado tigre. Carno pasya. Por esa magia respetarimos pate panga amabanya. Kaya suamuda. Nutir pulgara. Quise kusuneras cambiar. Y mereka tu terkunera Sesi kasista. Kishan tortuena. Nanzirisan kapwajen sere. No me miliku ya tunena. Para que van llegando. Tan sufrido, hay guris que saben tú no vas que aquí. Fuera, fuera. Gigantanya, bukari kisuraku, ipi kuareas, takuari koya. Mateiku dirás, kaisi kuraku, no sa pensar y suelen esquis mi piri. No llegaste aquí. Complicata, Dios me quiere, sienta que amarte, diga y cesaria. Dios surete, es que se sigo ya. Es que me gustaría tú. Ya que bonito era, disparan que digas amate, sienta que amate, también se saca. Es que se sigo ya. Es que me quites harina tú. Se te bonito era, disparan que digas amate, sienta que amate, antes de sacar. Ahora pues hay que se va a poner de pirecos.